Hola, hoy quiero contarte una historia que mezcla nostalgia, creatividad, pero también leyes, dinero y muchas disputas legales. Análisis del conflicto legal y comercial detrás de una de las series más icónicas de América Latina. Caso de derechos de autor, El Chavo del Ocho, por Elisa Silva González. Seguramente conoces al Chavo del Ocho, ese niño con gorrita de cuadros y tirantes que vivía dentro de un barril, aunque en realidad no vivía ahí. Un personaje entrañable que marcó la infancia de millones de personas en América Latina. Pero lo que pocos saben es que detrás de toda esa ternura y comedia existe un complejo entramado legal sobre los derechos de autor y de marca que incluso hoy sigue generando polémica. Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, fue el creador no solo del Chavo, sino también del Chapulín Colorado, Doctor Chapatín, Chaparrón Bonaparte, entre otros muchos personajes. Su legado como comediante, guionista y productor es indiscutible. Falleció en noviembre del 2014, dejando no solo un vacío en el corazón de sus fans, sino también una serie de disputas por la propiedad legal de sus creaciones. La serie del Chavo del Ocho se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Se transmitió por más de 30 años y su éxito fue tan grande que aún se retransmite en algunos países, además de ser referencia constante en memes, disfraces, productos, doblajes y más. Pero lo más interesante es cómo se construyó esta marca, de forma totalmente inversa a lo habitual. Por lo general, las marcas se crean primero como concepto y después se lanza un producto bajo esa identidad. En el caso del Chavo ocurrió lo contrario. El programa nació sin una identidad de marca predefinida, pero su éxito fue tan abrumador que poco a poco se convirtió en una marca por sí sola, como diría el propio personaje, sin querer queriendo. Este éxito comercial hizo que empresas como Bimbo, McDonald's, Kellogg's y Barcel adquirieran licencias para usar la imagen del Chavo en sus productos. El personaje dejó de estar solo en la televisión para convertirse en parte del desayuno, las papas fritas, los juguetes y hasta promociones bancarias. El personaje no solo vendía risas, también vendía productos. Pero, ¿quién ganaba realmente en todo esto? Según Forbes, desde 1992, año en que el programa dejó de producirse, Televisa ha generado más de 1.700 millones de dólares en ingresos por concepto de derechos de autor y licencias. ¿Cómo es esto posible? Porque Televisa es propietaria de los derechos audiovisuales del programa y de las series hermanas. Esto significa que la empresa tiene el control sobre la distribución, reproducción y comercialización de los episodios. Por otro lado, los derechos de autor relacionados con los personajes y sus nombres se volvieron mucho más complicados. A lo largo de los años surgieron disputas entre Chespirito y algunos de los actores originales del elenco, como Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, y María Antonieta de las Nieves, conocida por su papel de la Chilindrina. Ambos actores defendieron que ellos ayudaron a crear y dar vida a los personajes, y por lo tanto tenían derecho a explotarlos comercialmente. De hecho, María Antonieta ganó una batalla legal que le permitió seguir utilizando el personaje de la Chilindrina en shows y giras, algo que no todos los actores consiguieron. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre un punto muy importante. ¿Quién es realmente el dueño de una idea? ¿Quién la escribe o quién la interpreta? En temas de propiedad intelectual, registrar una idea o personaje no solo es importante, es fundamental, porque ese registro puede definir quién puede usarlo, explotarlo, comercializarlo y quién no.
Aunque el personaje parezca muy tuyo, si no está legalmente protegido, puede volverse propiedad de otro. El caso del Chavo no es solo un ejemplo de éxito televisivo, sino también una gran lección sobre derechos de autor, licencias, marcas y propiedad intelectual. Es la historia de cómo una creación artística puede convertirse en un emporio comercial o en el centro de disputas legales por millones de dólares. Y lo más impresionante es que, incluso después de la muerte de su creador, las ganancias siguen fluyendo, ya sea a través de plataformas de streaming, mercancía o licencias para campañas de marketing. La imagen del Chavo del Ocho sigue viva. Pero eso solo es posible porque alguien en algún momento registró legalmente su existencia. Así que, si tú también estás creando personajes, contenidos o ideas originales, no esperes a que sean famosos para protegerlos. Hazlo desde ahora, porque aunque tu proyecto nazca sin querer queriendo, nunca sabes hasta dónde puede llegar. El Chavo del Ocho no solo fue una serie entrañable, también fue un producto millonario, y su historia demuestra cómo una idea puede convertirse en un imperio o en el centro de una batalla legal.